Efesios 4:13. Que aquí va que venga. Dice así. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien. Efesios 4:13 nos enseña, dice, si nosotros crecemos. Tenemos nuestra cita bíblica, que es Efesios 4:13. Efesios 4:13 nos enseña que todos podemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No dice hasta que uno lleguen, hasta que dos lleguen, hasta que tres lleguen o hasta que alguien especial llegue. Dice, hasta que todos lleguemos. Una de las cosas que nos enseña el libro de Efesios es que todos podemos crecer a la estatura del varón perfecto. Eso nos quita a nosotros la creencia de que crecer a la estatura del varón perfecto es difícil. Se tiene que librar de nuestra mente esa creencia. ¿Por qué? Porque si Efesios nos invita a todos a crecer, su palabra es verdad y Él nos va a ayudar a crecer hasta la estatura que está marcada para nuestro crecimiento. Y dice que a todos. Ajá. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos 51. Salmos 51, 5, por favor. Salmos 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Nosotros vemos una antesala del crecimiento. Y la antesala del crecimiento, nosotros vemos que se llama remedio y alivio para ti. Y aquí un remedio y alivio para ti. Nosotros vimos, acerca de los pecados con los que nosotros batallamos para poder ser transformados. La cita bíblica de aquí es Salmos 51:5. Voy a ponerlo aquí. Salmos 51:5. Salmos 51:5. Ajá. Y la primera que nosotros tenemos es pecadores por nacimiento. Y aquí nosotros vimos Salmos 51:5. Y después nosotros tenemos pecadores por hechos. Salmo 58 del 3 al 4, por favor. Salmo
58 del 3 al 4. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el aspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz del que le encantan, por lo más hábil que el encantador. Ok. Nosotros tenemos los pecadores por nacimiento. Y aquí a esto, bienvenidos, a eso nosotros lo conocemos como el pecado original. Pecado original. ¿Qué quiere decir? Este pecado nosotros lo tenemos como herencia. Bienvenida. Es el pecado de nuestros padres, el pecado de nuestros antepasados, el pecado de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, el pecado original con el que nosotros nacemos. Algunas religiones piensan que los niños no pueden no pueden pecar porque son almas puras, almas sin conciencia, sin pecado. Y efectivamente, ellos voluntariamente no pueden cometer un pecado, pero ellos en su naturaleza traen una naturaleza de pecado. ¿Por qué? Porque nacen de gente pecadora. Entonces, al ellos nacer de alguien pecador, su naturaleza viene ya contaminada. Y esto es a lo que se refiere Salmo 51:5. Ajá. A eso se le considera o se le conoce como el pecado original. Ya cuando dice pecadores por hechos, es cuando uno empieza a decidir pecar. ¿Cómo es eso? Ya cuando ellos aprenden a mentir o cuando empiezan a hacer maldades. Cuando ellos empiezan a pecar voluntariamente, a eso ya no se le considera un pecado original, sino se le considera un pecado por hechos. Ajá. Y ahí tenemos nosotros Salmos 58 del 3 al 4. Y un ejemplo de los pecadores por hechos es la mentira. Mucha gente dice, yo no peco porque yo no he matado a nadie. Y ahí hablamos de pecados que nosotros consideramos que son pecados pequeños y pecados que nosotros consideramos que son pecados grandes. Pero al final de cuentas, delante de los ojos de Dios, todo lo que contamina nuestro corazón es pecado. Y todo pecado nos lleva a la muerte y al infierno. Sea como se llame, sea un pecado pequeño o sea un pecado grande. ¿Ok? Después nosotros vemos otros pecados por hecho, que es, por ejemplo, el enojo. Enojo. Otro pecado por hecho es la rebelión. De hecho, nosotros estuvimos checando, por ejemplo, lo que decía Gálatas. Vimos los 12 frutos de la carne y en los frutos de la carne nosotros veíamos todos los pecados, toda la capacidad de pecado que puede hacer el humano. Y si recuerdan que veíamos nosotros acerca de los frutos de la carne, el homicidio, las borracheras, los hurtos, las enemistades, las iras, las contiendas, las disensiones y toda la degradación de pecados que teníamos. Bueno, nosotros vamos a abrir ahorita nuestra Biblia en Romanos 6:23 como base de este. Amén. ¿Cómo dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Por eso nosotros, en el siguiente punto, nosotros vimos el remedio del pecador. Aunque nuestro pecado merece la muerte, la palabra de Dios en la Santa Biblia nos marca el remedio del pecador. Ajá. Y el remedio de todo pecador vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Como remedio al pecador, nosotros tenemos el amor de Dios y después el regalo de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 6, del 51 al 54. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida entre vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Nosotros vemos que el regalo para nuestra salvación o nuestra resurrección en el día postrero es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y el que come de mi carne y el que bebe de mi sangre tendrá vida eterna. Y una de las cosas que Él nos ofrece es la resurrección en el día postrero. Ajá. Entonces nosotros vemos aquí nuestro siguiente punto, que sería el alivio al pecado. Ajá. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Muy bien. También vamos a abrir, ahora no es Juan, ahora es Primera de Juan 1, del 9 al 10. Primera Primera de del Juan 1. 1, del 9 al 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Muy bien, del 9 al 10. Ayúdenme a leer Primera de Juan 5, del 11 al 13. Que ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Amén. Nosotros vemos que la provisión que Dios nos dio para nuestro crecimiento viene a partir de nuestra salvación. Nosotros, para poder crecer en Dios, lo primero que nosotros tenemos que adquirir es la salvación por la sangre del Señor Jesucristo. Es nuestro alivio, el alivio a nuestros pecados. El alivio a nuestros pecados. Nosotros vimos en estos capítulos que si nosotros confesamos con nuestra boca que el Señor Jesús bajó de los cielos, es el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados, dice, y lo creemos en nuestro corazón, nosotros seremos salvos. Realmente no se nos pide un sacrificio, realmente no se nos pide que nosotros hagamos una manda, no se nos pide que nosotros hagamos algo que salga de nuestras posibilidades humanas. No se nos pide que nosotros estemos en Jerusalén o que nosotros estemos en un lugar especial para nosotros poder ser salvos. Se nos da una sola opción, nos dice, si tú lo crees en tu mente y tú lo confiesas y tú sientes en tu corazón que el Señor Jesús murió por ti, o sea, tú serás salvo. Dice, porque con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros nos damos cuenta que efectivamente nosotros podemos empezar a crecer al momento de adquirir la salvación. Todo
esto, sin darnos cuenta, nosotros lo pasamos y lo hemos ido estudiando poco a poco. De hecho, llevamos varios meses estudiándolo, como unos 3 o 4 meses estudiando esto, cada uno de estos puntos. Ya lo pasamos, lo hemos experimentado. Ahora nosotros queremos experimentar el crecimiento. Regularmente a nosotros se nos dice que el crecimiento es muy difícil. Siempre se nos dice a nosotros como cristianos, el que tú llegues a ser como Jesús o el que tú llegues a ser un buen cristiano de testimonio es casi imposible. Es más, nos lo ponen en el cielo, así lejísimos, y nos dice, es imposible que tú puedas ser un cristiano digno de un buen testimonio. Pero la palabra de Dios nos invita. Y parece que está empeñada en que nosotros seamos cristianos dignos de un buen testimonio. Y nosotros nos confundimos y decimos, no es que un buen testimonio, pues a lo mejor es la ropa, ¿no? Un buen testimonio a lo mejor es el cabello. Un buen testimonio a lo mejor es el tratar de tener una buena acción. Pero ¿qué es un buen testimonio? ¿Qué es crecer como Cristo? Esa es la pregunta. Porque la palabra de Dios nos invita a crecer como Cristo. Que eso es lo que se nos hace difícil. Ahora, nosotros también durante este tiempo nos hemos dado cuenta que si nosotros queremos crecer como Cristo, nosotros tenemos que conocer a Cristo. Pero no tenemos que conocer al Cristo de las películas. ¿Por qué? Porque las películas nos dan la versión de quien leyó la Biblia para hacer la película. Entonces por eso vemos de repente a unos Cristos muy tristes. Los vemos a unos Jesús muy solemnes, muy elevados, los discípulos así como alejados de él. Y en otras ocasiones vemos a unos Jesús muy amables, ¿no? Muy alegres, muy contentos, hasta lloran. Y vemos a unos discípulos muy activos. Y nosotros decimos, ok, pues entonces, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo es Jesús? Y nos damos cuenta que nosotros podemos conocer a Jesús a través del conocimiento de las Escrituras. Y ahí viene nuestra invitación a conocer las Escrituras, que es en donde nos enfocamos, en conocer las Escrituras. Nosotros tenemos que conocer las Escrituras para conocer a Jesús. No hay otra manera. Yo les puedo contar de mi Jesús, pero mi Jesús no es el mismo que ustedes conocen. Porque mi testimonio de mi transformación no es el mismo que la transformación que ustedes han tenido. Y su transformación no es la misma que la transformación que otros han tenido. A mí me encanta mucho esa idea de que cuando alguien dice, algunas veces yo caí en esa parte del fariseísmo muy fuerte, de que ay no, esos hermanos, cómo se comportan, o así, esas cosas, ¿no? Ay no, esos, y bien asustada, y no, deberían de ser como yo, ¿no? Que oro, que ayuno, que busco a Dios, y siempre ese fariseísmo que mata, que destruye, más que edifica, destruye. Y me acuerdo mucho que me tocó ir a evangelizar gente, no que vivía en casas, sino gente de la calle. Pero gente de la calle, no de la gente que usted ve pidiendo limosnas, no, gente aún más pobre, gente que vivía en eran niños de la calle que vivían literalmente en las alcantarillas, y cuando nosotros comenzamos a prepararnos para ir a buscarlos, para darles de comer, porque eso llevaba una preparación. Una de las cosas que nos dijo la hermana que nos llevaba a darles de comer, nos decía, una de las cosas que ustedes deben de aprender es a no asustarse. Lo primero, los niños, tú debes de saber que si tú vas a inclinarte por este ministerio, tú los debes de aceptar como ellos sean. Entonces tú los vas a ver vomitados, drogados, borrachos, los vas a ver incluso algunos todos sucios de días, algunos los vas a ver todos locos, algunos los vas a ver con diferentes actitudes. Pero tú debes de dejar de verlos a ellos y ver su necesidad. Entonces a nosotros nos adiestraban mucho a eso y nos lo metían mucho en la cabeza. Tú no los veas a ellos, ve quiénes son.
Tú no los ves a ellos, ves su necesidad. Y fue sorprendente, porque la primera vez que yo llegué a evangelizar a unos niños, se me acercó un niño como de 8 años. Y para abrazarme. Y yo pensé que me quería saludar. Y yo me acerqué para abrazarlo y lo que hizo fue manosearme. Y yo quería aventarlo, pero me acordé de las palabras de lo que había dicho la persona. Ve su necesidad. Cualquier acción que tú hagas con ellos, ellos los puede llevar a rechazar. Y puede llevar a jamás poder salvar esa alma. Pero como tú actúes, eso puede ser o su salvación o la perdición del niño. Ve su necesidad. Y yo me acuerdo que ese día yo agarré y tomé las manos y lo abracé. Le dije, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y saltamos a otra área. Y ahí yo me di cuenta que a veces nosotros nos perdemos en cosas pequeñas. Por ejemplo, nos perdemos en, no es que esa persona es bien enojona. Y uno dice, ¿eso qué? Eso no te destruye. O sea, ¿no te destruye el enojo de alguien? Y nos perdemos en el que, no, esa persona es bien envidiosa. Pero eso no me destruye. O sea, la destruirá a ella o lo destruirá él. Pero a mí no es como algo que me pueda cambiar o que me pueda transformar. Y nosotros comenzamos a podar este árbol de juicio hacia otro. Nosotros comenzamos a podar esas ramas que van de más. Y de repente, la gente de la calle se comenzaba a salvar. Comenzaba a acercarse, pero había que tener un tiempo de rehabilitación. Por ejemplo, había niños que se drogaban, que llegaban a la iglesia, pero llegaban con su mona, literalmente. Y los veía, o con su activo, con su cemento. Y todos llenos, pero ellos querían ir a la iglesia. O ustedes los veían todos relamidos, pero sucios. Pero querían ir a la iglesia, querían cambiar. Y uno decía, ok, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo llevamos esto a una necesidad? Y uno se daba cuenta y decía, creo que los pecados con los que nosotros batallamos no son tan importantes como creemos, ni tan profundos, son cosas que se pueden saltar. Y uno puede avanzar. O sea, no tienen por qué detenernos, no tendrían por qué detenernos de la manera que nos detienen. Y de ahí se me quedó una frase de un líder que evangelizaba gente de la calle, que decía, se han visto cosas peores. Cuando alguien pecaba, siempre me decía, se han visto cosas peores se han visto. Y eso me comenzó a ayudar a mí a flotar sobre este abismo, en el que muchos nos detenemos, en el abismo del fariseísmo. ¿De qué? De que yo soy mejor, y porque yo creo que soy mejor, te veo de mi hombro para abajo. A lo mejor porque no oras, a lo mejor porque no sabes lo que yo sé, a lo mejor porque no eres el ideal que yo tengo. Y eso se empieza a podar, porque ya no los vemos con los ojos, sino comenzamos a ver a la gente con el corazón. Los comenzamos a ver con la necesidad que ellos tienen. Y eso es muy diferente. ¿Pero qué creen? Entonces nosotros comenzamos a comprender al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque mientras los fariseos eran reyes que vivían en grandes templos, con grandes túnicas limpias, vestidos hasta de 7 vestiduras, una sobre de otra, completamente limpias, unas de oro, con orillas de oro, con los linos más finos que había. El Señor Jesús, con sus túnicas, iba y se sentaba a comer con republicanos y con pecadores. Iba y se sentaba a comer con prostitutas. Iba y se sentaba a comer con los más pobres. Iba y se sentaba a comer con los rebeldes, con los fariseos. Y la gente de este tiempo es como decir, hermano, vamos a evangelizar a la gente de allá afuera, pero a los que de veras lo necesitan. No a los que tienen casa, sino a los que no tienen ni siquiera en dónde caer. Uno lo pensaría y diría, eso me asusta un poco. Yo recuerdo estar en Guerrero, en un lugar llamado Morenita.
Y sorprendentemente había gente que tomaba y se quedaba en la calle. Tomado mucho tiempo. Hay de toda la gente toma, pero hay gente que toma más que otros. Y se quedaba tomada en la calle. Y cuando los hermanos lo veían, decían, ¡ay, un borracho! Y si pasaba de frente, se pasaban a la otra acera y caminaban por donde no se toparan con ellos. Y entonces, cuando comenzamos a hablar del evangelismo, les decíamos, ok, ¿quién cree que le surja más ser sano? ¿La gente que puede sobresalir o la gente que ya no tiene la capacidad de salir? ¿Quién cree que merezca más ser salvo? ¿O quién cree que lo necesite así con urgencia? La gente que iba saliendo poco a poco con sus pecados, que no es salva, estamos hablando de gente que no es salva, o la gente que de verdad está perdida. ¿Quién lo necesitará más? El que está perdido. La que no tiene esperanza. Y yo les decía, ¿pero por qué les huyen? ¿Por qué les huyen a la gente que está tomada? Esa es la gente que necesitamos hablarle de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no se ve el cuerpo, sino se ve la necesidad. Uno se enfoca en la necesidad. Pero si yo digo, sí, hay muchos centros de rehabilitación y siempre caen en lo mismo. Otros cristianos que he escuchado que dicen, ay, le das de comer a esos buenos para nada. Uno dice, esos buenos para nada, ahorita están enfermos. No significa que siempre van a estar así. Un día se van a levantar y van a ser hasta mejores que nosotros. Amén. Esos buenos para nada están buscando la manera de salir adelante. O bien, a lo mejor, yo no soy bueno para nada. Y el Señor me rescató. Y nosotros comenzamos a ver el crecimiento de otra manera. Pero no el crecimiento de ellos, sino mi propio crecimiento. Mi propio crecimiento, ¿ok? Y nosotros vemos también en este crecimiento que después de que nosotros somos salvos y damos la salvación, nosotros tenemos otra área. Ajá. Solamente estamos retomando para volver a pensar. No quiero que se me duerman, ¿eh? Nosotros tenemos la otra área. La primera, que se llama la provisión de Dios para el crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que si Dios te invita a crecer, Él te va a proveer lo que necesitas para crecer. No solamente te va a decir, crece y hazle como puedas. No, te va a proveer todo lo que necesitas para crecer. Sorprendentemente, en la parábola de los que se les habían dado los dracmas o se les habían dado las monedas para trabajar, ese hombre que había escondido su moneda y que había dicho, es que eres un hombre justo, que vienes y recoges en donde no sembraste. Y yo tuve miedo que me castigaras, por eso escondí la moneda. Y el Señor le dice, necio y negligente a ese hombre, ¿por qué se lo dice así? Las palabras de él son fuertes cuando dice, es que yo sé que tú eres justo y que tú me diste una moneda, pero quieres más dinero, quieres más. Y yo sé que tú vienes y me pides que yo trabaje en donde no hay trabajo. Y sus palabras son fuertes, las palabras son fuertes y hasta cierto punto harían ver la voluntad de Dios mala. O sea, ¿cómo va a exigir en donde no hay donde no dio? Pero nosotros poniéndonos a pensar decimos, bueno, a los 3 les pasó lo mismo, a los 3 se les dio la moneda. Y entonces nosotros ¿en dónde trabajaron? Para duplicar sus ganancias. Ah, la provisión era la moneda. Quiere decir que él sí se le había dado la provisión. Simplemente no quiso trabajar.
Lo tenía todo para trabajar, pero no quiso. Y es cuando recibió el castigo. No porque no pudiera, sino porque no quería. Eso es sorprendente. Eso es muy sorprendente y nos hace pensar. Y nosotros vemos otra parábola. Por ejemplo, la de una higuera. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús iba por un camino. Y en el camino había un árbol frondoso, lleno de hojas. Y dice, de higuera. Y dice que él se acercó y abrió las hojas y comenzó a revisar. Y no había ningún higo. Pero la palabra de Dios dice que él tuvo hambre y buscó comida. Y revisó y no había ningún higo. Y el Señor Jesús le dice, maldita será, porque no la hacía. Y el Evangelio marca y dice, y no era tiempo de higos. Y Dios la maldijo y no era tiempo de higos. Y uno conscientemente se pone a pensar y dice, bueno, si no era tiempo de higos, ¿por qué la maldijo? ¿No? Y otra vez vuelve eso a nuestra mente y dice, ¿el Señor es injusto? Y nos damos cuenta de algo. Las higueras tienen una característica. Siempre dan fruto antes de dar hoja. Y las hojas son una señal de su madurez y de su fruto. Y esta higuera, ¿qué pasó? No quería dar fruto. Solamente quería verse bonita. No quería dar fruto. En su voluntad estaba, no quiero. No quiero. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor la maldijo. El Señor le dijo, ¿no quieres? No ves. Y se fue y al maldecirla, al otro día que pasaron, estaba seco. Y nosotros nos damos cuenta que Dios sí nos da provisión. La higuera tenía provisión, por supuesto, sino de dónde tenía los nutrientes para sacar tan hermosas hojas. Los tenía. ¿Pero qué pasó? No. Y cuando alguien no quiere, rechaza la provisión de Dios. Y debemos de saber que todo eso tiene una consecuencia. Y la consecuencia de Dios es dura. Pero esa es otra historia. ¿Ok? Nada más como comentario. Y nosotros tenemos en nuestro primer punto la permanencia. Nuestro segundo punto, utiliza lo que tiene a la mano. Tercer punto, se alimenta. Se alimenta durante la noche. Se alimenta durante la noche. El cuarto punto, descansa. Descansa en Dios. Y nosotros vemos que el Señor nos da todo lo que necesitamos para proveernos un buen crecimiento. No un mal crecimiento, un buen crecimiento. Quiere decir que si Él nos manda a crecer, Él nos va a proveer todo lo que necesitamos para crecer. Si nosotros no lo utilizamos, ese no es problema de Dios, es nuestro problema y nuestra decisión. Pero también va a ser nuestro juicio. Eso debemos de saber. Nuestro juicio. Es preocupante. Y después nosotros vemos el siguiente capítulo que dice, Dios provee para nuestro crecimiento. Y Dios provee para nuestro crecimiento, Dios provee a la fe,
y el amor. B, Dios provee la gracia. C, Dios provee el conocimiento. D, Dios provee la leche espiritual. Dios provee para nuestro crecimiento. Ya vimos que provee la fe y el amor, que sería la salvación. La gracia, que es el don de Dios para crecer. El conocimiento, todo lo que nosotros necesitamos para crecer, lo provee. Y la leche espiritual, que es la palabra de Dios, es lo que Él provee. Y nosotros llegamos ya hasta el tercer capítulo, que es el orden de Dios para el crecimiento. En el tercer capítulo nosotros tenemos A como semilla, B como tallo, C como espiga y D como mazorca o fruto maduro. Mazorca o fruto maduro. Y nosotros estamos en este punto. De hecho, llevamos bastante tiempo parados en este punto. El orden de Dios para el crecimiento. Ya llevamos varios meses en este punto. Voy a borrar de aquí para abajo. Ajá. Nosotros en este punto tenemos, ya hemos avanzado, ¿verdad? Bastante. En este punto nosotros tenemos, vamos a ponerle aquí, 3, el orden de Dios para el crecimiento. En A, nosotros vimos que era una estatura. ¿Por qué la estatura? Porque la estatura representa al Señor Jesús, representa el crecimiento. Vamos a ponerle acá semilla, como semilla. La primer parte del crecimiento, nosotros estamos como una pequeña semilla. Ajá. Vamos a ponerle ahí. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 4, del 26 al 28, por favor. Marcos 4, del 26 al 28. Sí, Marcos 4, del 6 del 26 al 28. Marcos 4, del 26 al 28. El orden de Dios para. Decía además, así es el reino de Dios, como un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Amén. Y vamos a leer Marcos 4, del 3 al 4. En ese capítulo de Marcos 4, del 26 al 28, nos enseña el orden completo de Dios para el crecimiento. Todo, desde el grano hasta la espiga, marcándonos como ejemplo. Entonces de aquí vamos a ver qué dice de la semilla. Marcos 4, del 3 al 4.
oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Nosotros vamos a ver el crecimiento de lo natural y lo espiritual. Ok. La primera es la semilla, ¿sí? Espiritualmente, la semilla tiene que ver con nuestros pensamientos. Dice que la primer parte nos habla una parábola de 4 semillas que decidieron de manera diferente. La primera semilla, la primera historia nos habla de una semilla que decidió ser comida por las aves. ¿Por qué? Porque la primera pelea que tuvo como semilla fue dejarse llevar por los pensamientos. Y usted puede decir, ¿y cómo se refiere a eso? Dice que esta semilla cayó en el camino, llegaron las aves del cielo, se la comieron y se la llevaron. Y eso nos habla de nuestros pensamientos. Muchas veces viene la palabra de Dios a nuestra mente y nuestros pensamientos pueden hacer que la semilla se pierda, que la palabra de Dios se pierda. Pero fue un momento, sí, pero se fue. Porque ese es el ataque del enemigo. Porque sabe que si nosotros rumiamos la palabra, mascamos la palabra, razonamos en la palabra, esa palabra puede transformar nuestro corazón y hacernos crecer. Entonces él por eso utiliza los pensamientos para distraernos. Porque mientras nos distrae, el enemigo espiritualmente manda a sus espíritus para que se roben la palabra. Entonces, la primera lucha, que es en nuestros pensamientos, pelea con espíritus. Y usted me va a decir, ¿y cómo se basa en eso? Ok, yo llevé una clase que se llamaba Ejército de Lucifer. Y en el Ejército de Lucifer se nos hablaban acerca de todos los espíritus con los que se pelea, que la palabra de Dios marca con los que peleamos. Y uno de los espíritus que marcan eso, un día lo vamos a tomar solamente un poquito, vamos a tomar y vamos a entender por qué se refiere a los pensamientos, a los espíritus que atacan nuestra mente. Esos espíritus que atacan nuestra mente son espíritus que se conocen como espíritus familiares. Pero no son espíritus de nuestras familias. No son los espíritus que cuando los aurines los llaman, dicen, es que viene tu abuelita, o es que viene... No son esos espíritus. Son espíritus familiares. Son espíritus que se familiarizan con las cosas malas que nosotros tenemos. No son espíritus de nuestras familias, sino son espíritus que están perdidos. Pero, por ejemplo, si alguien fue muy enojón, si alguien fue salvo, su espíritu, al momento de morir, regresa a Dios, que lo dio. Ya no puede andar vagando. Entonces, no puede ser nuestra familia, porque no está vagando. Pero, si alguien muere en sus pecados y siendo malo, según el pecado que traiga, es el que lo va a dominar o el que lo va a recordar. Porque los espíritus recuerdan, pero más que nada recuerdan el por qué se quedaron vagando. O sea, cuál fue el pecado que los dominó. Por ejemplo, hay espíritus de enojo, de gente que fue muy enojona. Y si nosotros somos enojones, si se levanta de repente el enojo del espíritu, me identifico y se acerca y se familiariza. Y de repente nosotros nos volvemos amigos de esos espíritus y decimos, no sé por qué, pero algo me persigue, pero me hace sentir bien. Pero es malo, pero me hace sentir bien. Me da fuerzas, me inspira. Y nos empieza a inspirar para que nosotros nos perdamos como ellos se perdieron. Y de repente, si nosotros éramos enojones poquitos, comenzamos a hacer cosas que nunca hacíamos, que ni siquiera se nos hubiera pasado. Y decimos como que eso no es algo bueno. O sea, me estoy pervirtiendo en esto que tal vez no era tan profundo. Bueno, esos son los espíritus familiares, así en una cápsula de información. Son espíritus familiares. Esos espíritus familiares, hay espíritus de ignorancia.
que llegan a nuestra mente, y si ve que nosotros entendimos algo, por pequeñito que sea, llega y nos distrae para robárselo. Y entonces esa semilla de verdad no puede crecer. O sea, no puede crecer, no puede echar raíces. No pasa de que, sí, algo dijeron. Pero algo, ¿qué? ¿Quién sabe? Se me fue. No se te fue, sino sin que tú te dieras cuenta, te lo robaron. Te lo robaron. Y es la lucha que nosotros tenemos en contra de esos espíritus. Por eso nosotros hablábamos de no perder la visión. ¿Y qué era no perder la visión? No perder la visión, eso llega a nuestro enfoque en Dios mismo. Nosotros debemos de saber que el día domingo Dios nos prepara para poder sobrellevar los problemas que tenemos pasados y los problemas que vamos a pasar en la semana. Entonces, en todas las palabras que el Señor nos da, nosotros debemos de saber que viene la solución, vienen las promesas que nos van a ayudar. Amén, aleluya. Y si nosotros nos distraemos, las perdemos. Y como dicen vulgarmente, después andamos pariendo allá problemas y, pero ¿por qué estoy así? Y el Señor me dejó y Dios no está conmigo, yo me siento solo. Espérate, Él te proveyó. Pero ¿qué pasó? En algún momento lo perdiste. No lo viste, te distrajiste y se te perdió, se te fue. O llegó el enemigo y se robó la semilla. Eso es algo sorprendente. Mi amor, atrás de ti, mamacita, arriba. Pastora, y si alguien muere en sus pecados, como familia tuya, ¿hay manera de que intercedas por él? O sea, ¿hay una manera en que no se quede como espíritu? Como espíritu. Ajá. La palabra de Dios marca una promesa. La palabra de Dios marca que toda la gente de alguna u otra manera sabe acerca de la salvación. Todos. El Señor se las ingenia para acercarse a todos. Cuando dice que aquellos mueren en lugares en donde nunca es conocido el Señor Jesús y mueren, dice que ellos van a ser juzgados conforme la ley. Marca la ley espiritual que está escrita en el corazón. Pero si alguno de nuestros familiares muere en sus pecados, de alguna forma ellos decidieron no aceptar al Señor Jesús. Tuvieron la oportunidad, así como todos nosotros, de ser salvos. Como todos nosotros. Y así como usted decidió, yo voy a seguir. Ellos dijeron, no, yo no. Y el Señor respeta nuestras decisiones, de todo. Las respeta, para bien o para mal. Entonces, una de las cosas que sí le puedo decir es que ellos no lo buscan a usted. Como los espiritistas dicen, que llaman a la familia. No, ellos no se pueden, porque de alguna manera pierden la conciencia. Pierden la conciencia. Nada más se quedan con la esencia de lo que fueron. La conciencia queda, si no me equivoco, en el cuerpo, porque habla del alma de fe. Queda en el cuerpo y nada más queda la esencia de lo que fueron. ¿Recuerda esta parte de la Biblia donde dice, no creo que no, esta parte de la Biblia donde estamos platicando del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Y donde el rico pide que aunque sea alguien vaya y le diga a su familia lo que está pasando. Entonces, ahí es como una metáfora o es algo que es algo... No, es una historia. El Señor, las que son parábolas, las marca como parábolas. Sí. Pero eso es algo real que el Señor Jesús menciona. Del rico y Lázaro. Nosotros vemos ahí la conciencia. Pero ahí no está el espíritu, sino es el alma. La que estaba clamando en ese caso era el alma. Entonces, realmente uno debe de confiar que todos tuvimos la oportunidad de arrepentirnos. Entonces, nosotros no sabemos lo que pasa en la gente en el último momento. Uno se puede llevar muchas sorpresas, a lo mejor los vemos allá en el cielo. O sea, no sabemos lo que pasa. Dios es tan misericordioso,
Yo me acuerdo de una señora, me acuerdo bien de ella, cuando yo estaba en el hospital. Me acuerdo que estaba orando y estaba platicando con Dios. Y justamente yo estaba viendo a Dios. O sea, lo estaba viendo, me sentía tan mal que el Señor en su misericordia bajó y estaba platicando conmigo. Y la señora, o sea, lo ve y se siente y dice, Señor, si eres tú, permíteme llegar aquí. Permíteme irme contigo. Y yo les puedo asegurar que él no era una persona cristiana. Eso lo vi después cuando llegaron sus familiares. O sea, no iba a la religión en donde yo creía que se podían salvar. Y yo vi que el Señor literalmente se volvió y dice, sí, vamos. Y la toca. Y uno dice, ¿se salvó? ¿Se salvó? Cayó en paro, corrieron todos los doctores para auxiliarle y murió. Y yo estaba sorprendida porque ¿se salvó? Así fue con el Señor, se salvó. ¿Quién le habló de salvación? Déjeme decirle que unos minutos antes había llegado alguien orando por cada cama y hablándole de salvación. Orando por cada cama y hablándole de salvación. Entonces nosotros no sabemos cómo el Señor se las ingenia para llevar la salvación a nuestra familia. Y uno, en el último momento, como que los ojos se abren y nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Entonces yo personalmente pienso que lo que uno debe de preocuparse es por el crecimiento y orar por lo que nos pesa de la familia. Es decir, Señor, me preocupa que se haya perdido, pero esta preocupación no quiero ponerla en tus manos, Señor. No quiero que pueda ser utilizada por el enemigo para sembrar algo malo en mí, sino tú guía, tú guía la vida de las personas. El Señor sí puede viajar al pasado y Él puede viajar al futuro y todo el tiempo está en sus manos. Entonces, si hay profecías para nuestro pasado y hay profecías para nuestro futuro, nos marca que Dios es el Dios de los tiempos. O sea, yo creo que Él puede viajar a nuestro pasado y ayudar a nuestros familiares. O sea, yo lo creo fielmente. No sé, es algo que no se puede explicar, pero esos son como los secretos de Dios, de que al último momento mucha gente se salva, mucha gente. Entonces, pues es bueno orar. Yo me imagino que por eso la Iglesia Católica reza por las almas de sus familiares, para que haya alguna forma, no de sacarlas de ese lugar que está entre la vida y la muerte, sino para que ellos puedan encontrar la salvación, o para que ellos hayan encontrado la salvación. O sea, yo supongo que es por eso que sí existe ese lugar, pero ya no está activo. Pero la Biblia marca que sí existe el purgatorio. O sea, la Biblia sí lo marca. No dice que ya esté activo, porque dice que cuando el Señor Jesús murió y resucitó, a los 3 días se llevó consigo las llaves de la muerte y del infierno. Y en ese tiempo se ve que fue cerrado el purgatorio. Pero en ese lugar las almas llegaban, todos los santos que murieron, como Abraham, Isaac, Jacob, como José, como todos los padres de la fe, todos los patriarcas llegaron a ese lugar. Porque para ellos el Señor Jesús aún no había muerto. Ellos tenían que hacer sacrificios para cubrir sus pecados. Entonces ellos llegaron a esperar la promesa. Lo dice el libro de Hebreos. Ajá. Y dice que ellos todos murieron esperando el nacimiento del Señor Jesús para su salvación. Entonces llegaron a ese lugar a esperar la promesa. Cuando el Señor Jesús viene, muere y resucita, Él está 40 días en donde se le aparece a sus discípulos. Y en esos 40 días también resucita Abraham, Isaac, Jacob, todos los y empiezan a andar por el mundo. Y la gente los comienza a reconocer. ¿Pero qué hicieron resucitando? Lo dice la Biblia, lo dice Hebreo. ¿Pero qué hicieron resucitando? Es que el Señor bajó y se llevó todas las almas que habían esperado por Él. Y las resucitó, cumplió su promesa. Pero eso era lo que se marcaba como el purgatorio. Antes del Nuevo Testamento, antes de que viniera Jesús, muriera por nosotros,
para remisión de nuestros pecados. Claro. Era como ese espera en lo que Él venía y se cumplía su palabra para entonces... Ujú. Pero era un lugar, se le conoce como uno de los paraísos, porque hay varios paraísos perdidos, pero él es uno de los paraísos, se conoce. Y de hecho, está tan cerca del infierno que se podían ver. El infierno y ellos. El infierno y ellos. Se podían ver. Por eso le hablaba y le decía, Padre Abraham, Lázaro. Ajá. Ah, ok. Por eso se podían ver, porque estaba ahí. Pero eso es ya nos está bien. Esas aves nos roban todo. ¿No es cierto? Ok. Vamos a Marcos 4, del 5 al 6. Ya me espero otros minutitos. Marcos 4, del 5 al 6. Marcos 4. Sí, quedó contestado. Sí. Marcos 4, del 5 al Marcos. Otra parte que le entrego. ¿Cómo dice? Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Amén. Nos habla acerca de la semilla que cayó junto al camino entre las piedras. Ajá. Dice, y otra parte cayó entre pedregales. Dice, donde no tenía mucha tierra, luego salió porque no tenía la tierra profunda, mas salido el sol se quemó por cuanto no tenía la raíz y se secó. Aquí nos marca del otro crecimiento, ajá, de la raíz. Cuando la planta llega a brotar. Aquí nos habla de una semilla formada, pero aquí nos habla de una semilla resucitada, muerta, sembrada y transformada, pero no pudo crecer. ¿Por qué? Porque cayó entre piedras, entre el pavimento, cayó en lugar duro en donde sus raíces no pudieron atravesar. Y nos habla acerca de la dureza del corazón por la palabra. Hay palabras que sí nos gustan, pero hay palabras que no nos gustan. Hay palabras que sí aceptamos, que decimos, me gusta esa palabra porque me llena, pero hay palabras que digo, no, esa no. Como por ejemplo, cuando hablamos de que Dios nos puede juzgar. Ah, no, a mí ya no me hable de eso. Porque cuando hablamos del fin del mundo, no. Diría, yo creo que no, ya del fin del mundo, no. Cuando hablamos del infierno, hasta ahí se acaba mi alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque hay palabras que sí aceptamos, pero hay palabras que la dureza de nuestro corazón o nuestro pecado las rechaza de inmediato. Y no puede profundizar. Entonces nosotros debemos de saber que para poder profundizar, esta profundidad, vamos a ponerle aquí dureza del corazón en la segunda. ¿Recuerdan nosotros por qué nos detuvimos aquí? ¿Sí recuerdan por qué nos detuvimos aquí? Porque para poder saltar aquí, nosotros aquí teníamos que vestirnos de la armadura. ¿Sí recuerdan? Que teníamos que blindar esta semilla. Y fue cuando comenzamos a hablar de la armadura. ¿Ok? Bueno, esta semilla blindada logró crecer. Ya estaba. Pero que, claro, porque pudo vencer todos los espíritus que la atacaban para destruirla. Esta semilla blindada pudo crecer. Pero la siguiente lucha no era con espíritus, consigo mismo. ¿Hasta dónde acepto la palabra de Dios? Y nosotros leemos Proverbios. Aquí nos vamos a detener un poco. Leemos Proverbios. A nosotros en la escuela bíblica lo primero que nos hicieron aprendernos fue Proverbios 3. Todo el capítulo. Y en el Proverbios 3 habla acerca de puro juicio. Y de nosotros amar los juicios y los mandamientos de Dios. Y dice, átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Dice, y
y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Y nos dice, hijo mío, no te canses del juicio de Dios. Hijo mío, no te fatigues en su corrección. Y nos habla de puros palazos que nos va a meter, y puros palazos y puros palazos. Y antes de nosotros rechazarlo, nos dice, ámalo, ámalo. ¿Por qué? Porque el siguiente paso que nosotros tenemos que dar para el crecimiento y la profundidad de la semilla es la dureza del corazón. Ya no tenemos que batallar con los que nos rodean. Ya no tenemos que batallar con los espíritus inmundos que vienen a robarnos la semilla. Porque la semilla ya germinó. La semilla ya murió. Ya tuvo el Espíritu Santo que vino y lo resucitó. Le dio una vida, una transformación. Ya se transformó porque ya no es semilla, ya está llena de raíces. Pero ahora, ¿con qué tiene que batallar? Consigo mismo. ¿Qué tanto acepto la palabra? ¿Qué tanto amo la palabra? Y ahí viene la otra parte. ¿Qué palabra? Porque uno puede ser el consejo que uno les da. Pero un consejo sin un respaldo de palabra solamente es la opinión de un humano. Y la opinión de un humano yo decido si la hago o no la hago. Al fin y al cabo es una opinión, no es un mandato, ¿no? Solamente es opinando. Y ahí yo decido si lo hago o no lo hago. Pero cuando la palabra lo marca, es un sí o sí. Ya no es si quiero, ya no es si puedo, ya no es si sé. Ahí lo marca. De ahí por eso marcó los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos se reconocen como los inmovibles de Dios. Por eso cuando nosotros vacilamos en muchas cosas y de repente tocan un inmovible, nosotros decimos, no, ya no se puede mover. De ahí no, hasta ahí es su límite. ¿Por qué? Porque Dios lo marca como un límite, como un inmovible. No es si quieres, no es si puedes, es un no. No se hace. ¿Entiendes? Por ejemplo, uno de los que no se hacen es no codiciar. Pero es que no codiciar. Es un inmovible. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su bestia, ni cosa alguna de tu prójimo. Y para nosotros se nos hace un pecado, un pecadillo, ¿no? Un pecadillo. Ah, nada más me gusta. Nada más quiero lo que tiene. Poquitillo, ¿no? Pero es un inmovible. Es un no. Él no lo quiere en nosotros. Otro inmovible pequeñito de Dios, así que parece nada. No mentirás. No, pero es un pecadillo, ¿no? Un pecadillo pequeño. Una mentirita piadosa. Ah, una mentirita piadosa. Pero es un inmovible. Y no. Él no lo quiere. Lo marca como un rotundo no. Y es algo que nosotros nos quedamos como diciendo, pero es tan común. Por ejemplo, el respetar a nuestros padres. A veces uno dice, ¿por qué es tan exigente el respeto a los padres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan exigente? ¿Por qué es tan exigente? ¿Por qué cuando alguien, uno de los hijos, reclama o dice no, nosotros apoyamos y decimos, no deje que haga eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo exigimos? ¿Por qué? Porque es un no bíblico, de la palabra de Dios, un no al grado de un asesinato. Tiene esa misma profundidad a los ojos de Dios. Un no al grado, tiene un nivel de un asesinato. Y uno dice, pero es un pecadillo. Pero ese pecadillo trae grandes problemas. Ese pecadillo te puede causar daño. Y uno va viendo y dice, son los inamovibles de Dios. Bueno, todos esos pueden generar dureza y limitar nuestro crecimiento.
Pero para que no sea un consejo humano, para que no sea la opinión de alguien que ni siquiera es de nuestra familia, para que no sea la opinión de alguien que no sabe lo que vivo en mi casa, para que no sea la opinión de alguien que no tiene por qué opinar, pues nos vamos a la Biblia. Y la Biblia es más dura que cualquier opinión humana. Porque nosotros opinamos hasta donde nos conviene también. O hasta donde recordamos. Pero cuando Dios empieza a marcarnos y a decirnos, esto también lo tienes que hacer. Y esto también lo tienes que hacer. Y esto también lo tienes que hacer. Los mismos fariseos decían, duras palabras dabas. Y dice, y hablaba como quien tenía autoridad. Y nos comenzamos a preocupar. A mí me sorprende mucho porque nosotros tenemos mucho a atender la, ¿cómo le llaman? La enseñanza amistosa o amable, a la que está moderna, esa de respetuosa, ¿no? Esa enseñanza respetuosa. La Biblia la denigra de una manera terrible. Sí hay un tiempo de esa enseñanza, cuando marca, de medir con vara, y con vara de corrección, de medir con palabras. Pero hay otro tiempo en donde dice, no, con látigo le vas a dar. O sea, sí dice. Y en otro con palo. O sea, dice, las espaldas del necio con palos. Entonces, es bíblico. Y uno marca y dice, o sea, uno puede dar un consejo, pero cuando se va la palabra de Dios, la palabra de Dios es dura. Es dura. Y dice, y el que le diga tonto a su hermano, morirá. Eso está feo, ¿no? Ya está muy fuerte. Dice Raca, así lo dice. Ustedes pueden leerlo en Deuteronomio. Y uno va y dice, ¿de veras que el Señor tiene misericordia? ¿De veras que el Señor tiene misericordia de nosotros? Y allí empieza nuestra dureza. ¿Qué tanto queremos de la palabra? ¿Qué tanto queremos crecer? Y algo fabuloso que me gusta de esto es que todo lo que se le ocurra, todo lo que usted piense y se le venga ahorita a la mente, que usted diga, eso no está escrito en la Biblia, está escrito. Está escrito. Todo. No, pero es que, ¿qué habla del pelo? Está escrito. ¿Qué habla de la ropa? Está escrito. ¿Qué habla del maquillaje? Está escrito. ¿Qué habla del tatuaje? Está escrito. Todo lo que se le ocurra, sea bueno o sea malo, está escrito. ¿Y por qué no lo sabemos? Pues porque no la leemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Pues porque no nos conviene, ¿no? Algunas veces, ¿no? Algunas veces nos saltamos. Lo que sigue. Pero todo está escrito. Todo está escrito. Qué fabuloso, ¿no? Qué fabuloso. Y qué confianza, porque eso nos marca algo a lo que quería llegar hoy. Me faltaron muchísimas citas, pero no las vamos a tocar. Solamente en este pensamiento con el que yo quiero que todos nos quedemos. Con el pensamiento de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es muy fácil decir, haz la voluntad de Dios. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? Nosotros podemos repetir lo que la palabra de Dios dice. La voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Es la consecuencia de la voluntad de Dios. Pero en sí, ¿qué es la voluntad de Dios? Si nos pide que nosotros hagamos la voluntad de Dios, tendríamos que conocer qué es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Ok? Para poder entender un poco de la voluntad de Dios, tenemos que entender qué es nuestra voluntad. ¿Qué es mi voluntad? Yo como veo que digo que es la fuerza de la voluntad. ¿Qué es mi voluntad? ¿Qué es mi voluntad? Nuestra voluntad. ¿Qué es?
Nuestra voluntad es lo que decide nuestro camino. Lo que decide, sea bueno o sea malo. Nuestra voluntad es la que nos guía a donde quiera que vamos. La voluntad es la que nos saca a hacer cosas grandes o la que nos limita a no hacer nada. La voluntad es lo que nos hace girar, nos hace caminar, nos hace avanzar. Esa es la voluntad. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Todo. Sí, pero que todo. Si para nosotros la voluntad es lo que nos hace obrar, es esa fuerza interna que nos hace desarrollarnos, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Ustedes han visto a lo que le llaman la madre naturaleza? ¿Qué es lo que hace la madre naturaleza? Es bien sorprendente cómo tiene la capacidad de destruir y en esa destrucción dar vida, ¿no? Es bien sorprendente cómo hace que los planetas se muevan, pero es una sincronía perfecta. Es bien sorprendente cómo muchos vivimos y muchos morimos. Grandes, chicos, medianos, de enfermedades, sanos, de repente de un paro cardíaco, de repente quien pensamos que no va a vivir, vive. O sea, ese poder, ese es el poder de la voluntad de Dios. Entonces, ¿yo cómo puedo sincronizarme en la voluntad de Dios? Para no estorbar, para no ni estar más arriba, ni estar más abajo, ni estar más a un lado, ni estar más en el otro, sino en el lugar perfecto, en el momento preciso, en lo que me corresponde hacer. Esa es la voluntad de Dios. Estar en el momento y en el lugar en donde yo debo de estar. Es más profundo que solamente decir, tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Y tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Porque déjenme decirle que la voluntad de Dios no es la misma para una hoja que para un árbol. Y aunque ambos están en el mismo lugar, no es lo mismo. Pues quiere decir que la voluntad de Dios no es lo mismo para mí que para ustedes. Pero la pregunta es, ¿yo sé cuál es la voluntad de Dios para mí? Yo lo sé. Y eso sería bueno pensarlo y decir, Señor, si yo quiero estar en tu voluntad, yo tengo que saber cuál es tu voluntad. Quiero agua. Y eso nos hace pensar y meditar y decir, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Si doy un paso, lo trueno todo, ¿no? Si me muevo de este mar, pues voy a desorganizar todo. Si se salta un resortito del reloj, se descompone completamente. Si la manecilla se tuerce, se descompone. Si un número se enchueca, se descompone. Se está sincronizado de tal manera que marca los minutos exactos. No se puede ni adelantar ni atrasar. Ok, ¿yo qué papel juego en la voluntad de Dios para que se obre perfectamente? Y de ahí marcan la voluntad directa y la voluntad permisiva. Con eso nos quedamos, porque vamos a entrar un poco a esas profundidades. Cierren sus ojos.